acá en Todo Noticias y si recién estás llegando del trabajo y quizás no pudiste seguir el paso a paso del conflicto, te actualizamos rápidamente. Rusia entró a Ucrania con la excusa de reforzar la zona en las provincias separatistas y así está apenas a kilómetros de Kiev, la capital. Al menos se habla de 57 muertos, otros hablan de más de 100. Hay caídos en las filas rusas, caídos en las filas ucranianas. En los últimos minutos, el presidente Zelensky ha pedido movilizar a todos los reservistas, incluso también a la población civil, para repeler esta invasión por parte de Rusia. Hay condena internacional y sanciones devastadoras, según Estados Unidos, que se aplicarán a Rusia. Sí, lo que empezó a ser siendo un ataque, ¿no? Con misiles, destruyendo además las bases de defensa principales de Ucrania. Hoy termina siendo ya una invasión y están a pocos kilómetros los tanques rusos y las brigadas rusas de la capital, de Kiev, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa cuando lleguen ahí con el presidente de Ucrania, Zelensky, en el lugar. Hay también impacto económico sobre esto. Han caído las acciones de las empresas rusas, también ha caído el rublo. El rublo, ha caído también la bolsa de Rusia y también se han elevado algunos commodities internacionales que Rusia produce, como el trigo, el maíz y también el petróleo y el gas. En ese sentido, bueno, hay un impacto internacional en los mercados y también algunos que intentan refugiarse, por ejemplo, en el oro, que ha subido también hoy. Hay un correlato también económico de esto que está sucediendo en el campo, en Ucrania, ¿no? Con las tropas a kilómetros apenas de la capital, de Kiev. Sí, el mundo cambió, ¿no? En un solo día, que fueron en realidad largos días, ¿no? Durante meses, Putin fue trasladando buena parte del ejército ruso alrededor de Ucrania, poniendo excusas, mintiendo, diciendo que, por ejemplo, estaban haciendo ejercicios militares cuando el objetivo era, como fue informando Estados Unidos a través de informes de inteligencia, atacar e invadir, ¿no? Para ayudarnos a pensar esto y acompañarnos con el análisis y desde un punto de vista también de qué está pasando y la dimensión de ahora y también ver un poco hacia los próximos días, estamos con Juan Negri, docente de la Universidad Torcuato Di Tella y analista internacional. Gracias, Juan, por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, la primera pregunta un poco recién la hacíamos antes fuera de micrófono. Recién el presidente Zelensky de Ucrania movilizó a los reservistas por un lapso de 90 días. ¿Puede durar esto 90 días o puede ser más corto? Porque al principio hablaban de una acción casi relámpago. Sí, yo creo que la intención de Rusia original era efectivamente algo relámpago, era atacar las posiciones militares ucranianas, es decir, desmilitarizar Ucrania, en palabras de Putin. Pero a mí me da la impresión de que esto tiene muchas condiciones, que esta guerra, este conflicto tiene elementos que permitirían pensar que puede durar mucho tiempo. Es decir, una alta resistencia de la población ucraniana, se están distribuyendo armas entre la población, sí. Hay un importante sector de la población muy nacionalista ucraniano, es decir, Rusia está cometiendo el error que cometió también Estados Unidos alguna vez, entrar a un territorio donde se va a enfrentar con la oposición local. Zelensky es muy prorruso. Y además, bueno, Rusia ya está empezando a experimentar protestas en su propio país antibélicas. Así que yo creo que no sabemos lo que va a pasar. Las guerras son eventos muy poco predecibles. Los eventos pueden dispararse para cualquier lado, pero esto tiene elementos que podrían pensar que esto puede durar un montón. Sobre todo si Zelensky además está dispuesto a subir la apuesta y decir, bueno, nos vamos a defendernos. Claro, ¿y por qué hasta ahora no se defendió? Porque, digamos, no hay como una guerra, digamos, más convencional que uno puede decir, están de los dos lados disparando o tirando, ¿no? Del sentido metafórico y literal. No hay una guerra convencional, en primer lugar, y en segundo lugar, Rusia ha invadido territorio ucraniano recién a principio de esta semana. Así que hasta ahora, en realidad, lo que estábamos viendo era una escalada geopolítica, era tropas rusas en la frontera con Ucrania. Estábamos viendo todavía amenazas. También es verdad que el control del ejército ucraniano sobre los territorios del este, sobre el Donbass, no es total, con lo cual la posibilidad de Kiev de defenderse en el Donbass era menor. Ahora estamos viendo ya enfrentamientos en el resto del territorio ucraniano. Sí. Ahora,
como para hacer algún paralelismo y tratar de entender, porque estamos nombrando regiones que a veces no están tan familiarizadas con la cabeza nuestra y demás. Esto, haciendo un paralelismo, es como que, por ejemplo, Brasil tenga ganas de invadir Argentina y Misiones y Entre Ríos sean separatistas y de repente entra Argentina por Misiones y Entre Ríos y él diga, no estoy entrando a Argentina, estoy entrando a una región separatista que reconozco como separatista. Bueno, la analogía, digo, tiene problemas. Sido alguna vez Tiene Brasil. problemas. Sí, pero hay que... Haciendo un análisis muy simplista, sí, digo, pero... simplificando como para ayudar también a seguir el conflicto. Sí, pero sería el caso si Corrientes y Misiones tuvieran una importante población pro-brasileña, hablaran portugués, comieran feijoada y quisieran ser parte, hincharan por la verde amarela y quisieran ser parte de Brasil. Y Buenos Aires alguna vez hubiese sido la capital de Brasil, ¿no? Porque ¿quién fue alguna vez la capital de Rusia? Claro, es decir, es cierto lo que dice Putin, la historia de Rusia y Ucrania está íntimamente ligada. El Rus de Kiev, lo que da origen al término Rusia, tenía su sede en Kiev. Kiev es una ciudad... De hecho, fue una de las ciudades más populosas de Europa en el 800. Y es Kiev. incluso anterior a Moscú, es decir, la cuna de la cultura rusa. Ucrania es importante para la cultura rusa. Así que efectivamente Ucrania es históricamente, culturalmente, geopolíticamente, por supuesto, es importante Ucrania para Rusia. Entonces sería como eso, pero insisto, si hubiese ese vínculo tan fuerte entre Corrientes. Me refiero a la y Misiones. estrategia del argumento de Putin, ¿no? Un poco, Putin lo que está diciendo, estos son terrenos, esta es mi población, esta es mi gente, está siendo atacada. la estoy salvando. La estoy salvando. Es cierto que... Desnazificando, ¿no? No, porque eso es verdad. Es decir, buena parte de los sectores pro-Ucrania en esas partes son muy nacionalistas, son de extrema derecha e incluso hay fotos con esvásticas. Es decir, el argumento de Putin es, estos tipos son neonazis y están matando a los Aunque rusos. Zelensky sea judío. Sí, pero pasa que Ucrania también es un país muy dividido. Ucrania, el oeste de Ucrania es un país, hablan ucraniano, miran occidente, son antirrusos. Es verdad que el este de Ucrania mira más a Rusia. Esto es muy común en el este de Europa y en los Balcanes. Sí. Países divididos en miramos a occidente o miramos a oriente. Pasa en Serbia, por Checa, ejemplo. Hungría. ¿Y eso por qué es? ¿Porque todavía quedan los vestigios de la URSS y se dan un poco esas cosas? Un poco por eso, supongo que también hay una cuestión más cultural. Somos eslavos. Nuestra etnia somos eslavos, la Unión Europea es occidente, es otra cosa. De los eslavos fue un poco el Rus de Kiev. Correcto. Hasta que los mongoles llegaron en el 1200 y destruyeron todo. Exacto. Pero... Otro país donde pasa esto es Serbia, por ejemplo. Serbia es un país completamente dividido entre los que dicen, no, miremos a Europa, miremos a Bruselas, seamos parte de la Unión Europea, y los que dicen, Rusia es nuestro aliado histórico, nosotros somos eslavos, no somos occidentales. Y en Ucrania pasa eso, el este de Ucrania es muy prorruso. Hablan ruso, son culturalmente rusos y de eso se agarra Putin para decir estos son territorios míos. Ahora, Pero ahí estamos viendo ahí el territorio. Estamos viendo el territorio. Esto es lo que está en juego ahora. El campo de batalla está delimitado en estas regiones. Ahí vemos que está Ucrania, a la derecha está Rusia y vemos que al este está Donetsk y Luhansk, que son las dos provincias que Putin reconoció como estados independientes, como independientes, ¿cómo lo ponemos? Los reconoció como países independientes. Algunos dicen que su objetivo de última es incluirlos en la Federación Rusa, así que pasen a ser parte de Rusia. Yo creo que no tanto, pero efectivamente lo que hizo Putin fue reconocer la independencia de estas dos regiones. Esto es lo que se conoce como el conflicto del Donbass por un río, el Donbass que atraviesa esa región. Estas son regiones, insisto, muy prorrusas, con una fuerte presencia cultural, lingüística. Además limitan con Rusia. Claro. Ahora, pero ya de ahí siguió más adelante, ¿no? A Kiev, a otros... ¿Y seguirá? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Que caiga el gobierno de Zelensky? Obviamente, no lo sabemos. Yo hace 2 semanas que vengo diciendo, no, Putin está escalando, no va a dar el último paso, así que no sé si soy la persona para preguntar. No, es que... Soy un analista político. Escúchame, pero pará. No, está muy bien. ¿Por qué el látigo sobre tu propia piel? Te digo, no, el problema no es que te pasa a vos, sino que le pasó a todos los líderes del mundo. Voy a dedicarme a la lotería, me parece. Pero les pasó a todos. Correcto. Muy Pasó. Putin. Y además, si uno ve hacia atrás todos los ejercicios que Putin decía, no, estoy haciendo ejercicios militares nada más,
era todo preparación. Correcto, correcto. Para mí el reconocimiento de Donetsk y Lugansk fue un poco sorpresivo. Esta mañana, bueno, primero que hace Putin, ¿no? de emitir como un decreto diciendo esto ya es Rusia. Exacto, todo eso me sorprendió. Cuando ya las tropas rusas llegan a territorio ucraniano en Donetsk y Lugansk también, de alguna manera me tomó por sorpresa. Avanzó más de lo que yo creía esta mañana. A mí me da la impresión de que Putin sabe que una guerra clásica, duradera, larga, en territorio ucraniano es costoso para él también. Me cuesta pensar que él no lo vea de esa manera. Yo imagino que es una cosa quirúrgica de desmilitarizar Ucrania e irse. Hoy se juntó con empresarios porque estaban preocupados. Bueno, con correcto, rusos, ¿no? correcto. Yo imagino que él piensa no nos vamos a quedar acá demasiado tiempo. Pero también es verdad que en el pasado los países han cometido esos errores. Estados Unidos lo cometió en Irak, en Afganistán, con lo cual... en Afganistán igual Estados Unidos pensaba la idea de construir un Estado, ¿no? Pero en Irak pensó que iba a ser una cosa más quirúrgica. Yo imagino entonces que Putin está tirando esto sobre la mesa como diciendo, miren de lo que soy capaz, e irse. O sea, irse ahora, miren de lo que soy capaz. Pero la verdad es que, insisto, las guerras son eventos que pueden dispararse para cualquier lado. No, y también, si está tomando esto la forma de guerra de milicias, con una milicia que está dispuesta a todo, que es ultra pro-Ucrania, que es ultra nacionalista y que conoce el terreno, o sea, es complicado. O sea, le dio resultado a Güemes contra el ejército realista, puede dar resultado acá. Veamos hoy a la tarde, Juan, un tanque que había sido atacado por milicianos. Y era un tanque y lo habían atacado. Correcto, correcto. Eso yo creo que ahí hay dos elementos que Putin no sé si evaluó correctamente. Uno es con qué se iba a encontrar en el resto de Ucrania, las milicias populares. Algo parecido le pasó a Estados Unidos también en Irak. Y en segundo lugar, las reacciones adentro, ¿no? Sí. Hay muchas protestas antiguerra en Rusia en este momento. Aunque no sean muy numerosas, sí, son significativas porque protestar está prohibido, ¿no? Exacto, son significativas. Los países cuando van a la guerra también se debilitan en el frente interno. Entonces habría que prestar atención a qué es lo que pasa puertas adentro de Rusia. Hubo una marcha muy importante antibélica en Novosibirsk, una ciudad importante de Rusia, así que hay algo para tener en cuenta. A ver, asomémonos un poco a ver qué es lo que está pasando ahora en Rusia y también en Ucrania. Estamos viendo algunas imágenes también de lo que pasaba hace minutos, Nico, con protestas en Rusia. Sí. Al principio había una especie de dejar ser de la policía. De hecho, los manifestantes pasaban por al lado de la policía y no pasaba nada. Y ahora ya empezaron las detenciones. O sea que lo que en su momento se estaba dando no duró mucho. Y mientras tanto hay protestas también a lo largo de todo el mundo. Recién, hace un ratito, veíamos en la Scala de Milán que estaban también protestando y que estaban cantando el himno de Ucrania. Muy fuerte eso, ¿no? Hoy Madeleine Alvarez... Ahí está, mirá, esto es en la Scala de Milán. La bandera de Ucrania marchando por Milán. Y mira ahora, el Coliseo Romano con la bandera de Ucrania. Italia, ¿no? Porque obviamente si Putin toma finalmente todo el territorio ucraniano, la frontera es con Europa, ¿no? Sí, sí. Mi impresión es que Putin no quiere llegar a tanto. Me intriga mucho qué quiere hacer en Kiev, si él tiene una animosidad muy particular con Zelensky. Zelensky es un presidente muy antirruso. Esto también muestra cómo, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo afecta la política interna de los países de Europa del Este y de los Balcanes. Hubo un presidente muy prorruso, Yanukovych, en el pasado. Ahora hay uno muy antirruso. Te quería preguntar justamente eso. Hoy Madeleine Albright escribe una columna en el New York Times que para mi opinión es muy buena. Dice que fue la primera funcionaria de los Estados Unidos que lo fue a ver a Putin, que es chiquito, pálido, frío como un reptil, y que le habló en aquel momento de Ucrania como una creación rusa y ahora que estaba siendo tomada por Occidente. Como que había cierta como no humillación, pero... que jugaba el factor humano, ¿no? Como él quería volver a crear la vieja Unión Soviética. ¿Puede realmente eso afectar o hacer tomar una decisión así a un presidente como Putin, además? Yo creo que el factor humano juega un rol. Son cosas difíciles de analizar porque desde afuera uno nunca se mete en la cabeza de nadie, ¿no? De los presidentes.
Están proliferando muchos análisis ahora sobre la personalidad de Putin, que es un tipo solitario, que su infancia, etcétera. Son cosas difíciles de saber. Sí estoy seguro de que para alguien como Putin y para mucha gente en la sociedad rusa, porque lo que hace bien Putin es conectar con eso, es la nostalgia de... Yo no creo que recrear la Unión Soviética, pero sí la nostalgia de cuando fuimos un poder geopolítico muy importante. No nos olvidemos de que en los 90 Rusia estaba para el cachetazo, como se dice en el barrio, ¿no? Es decir, Rusia había quedado muy debilitada de la disolución de la Unión Soviética. Y Putin es un tipo que, sobre todo en su primer mandato, va viendo cómo la OTAN se va expandiendo y va llegando y va llegando y van entrando uno por año. Entonces yo sí creo que hay un factor, si se quiere, simbólico, psicológico, no solo para Putin, sino para buena parte de los rusos, de nos están sacando cosas que son nuestra área vital, ¿no? Y quizás algo de eso tenga que ver la entrada rusa a Chernobyl, pero en un minutito hablamos de eso. Con Juan hicimos una línea de tiempo de este conflicto, como también para ir ordenando un poco qué fue lo que sucedió. Así que vamos a repasar esto para tratar de llevar un poco también más de esquema a esta línea de tiempo. En 1991 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Según Albright, Putin le dijo, entiendo que haya caído el muro, pero no que se haya disuelto la Unión Soviética. Bueno, hay varios, incluso actores al interior de Rusia, que lo que dicen es, se podía caer el muro, pero el ascendente geopolítico de Rusia sobre esa parte de Europa del Este no era necesario que ocurriera. Putin sí considera que eso fue un error estratégico por parte de Rusia, es decir, dejó a las repúblicas soviéticas, sobre las que tenía mucho ascendente, dejó a las repúblicas soviéticas casi a su libre albedrío, y en realidad muchas las dejó para que sean cooptadas por Occidente. La OTAN ya llega a países, incluye países que eran parte de la URSS, como Estonia, Letonia y Lituania. Claro, es decir, no solo los países del Pacto de Varsovia, como Polonia, sino también países que eran parte de la URSS. Entonces, hay una visión muy, muy fuerte en Rusia de que eso fue un error estratégico. Es decir, de que Rusia podría haber seguido manteniendo un ascendente geopolítico sobre esa parte del mundo. Lo intentó a medias con una cosa que se llamó Comunidad de Estados Independientes, una especie de reedición de la URSS más democrática. Pero está claro que en los 90, para muchos, Rusia cedió poder duro y blando en esa parte de Europa. Viktor Yanukovych en 2010, prorruso, es elegido presidente de Ucrania. Acá empieza una especie de unión, matrimonio, como quieran llamarlo, entre Rusia y Ucrania, en donde son dos países separados que votan siempre lo mismo. Bueno, lo hablábamos. En ONU y demás empiezan a tener una posición muy, muy aliada, de socios. Exacto, Yanukovych es un socio muy importante para Putin. Yanukovych, lo vamos a ver ahora en la línea de tiempo, se va de Ucrania luego de unas protestas, se va a exiliar a Rusia. Yanukovych, el error que comete es acercar demasiado Ucrania a Rusia. Yo creo que estas tensiones que hablábamos antes, ¿no? Pro-Rusia, anti-Rusia, siempre estuvieron antes que él. O sea, Yanukovych llega, o sea, lo preceden a él, pero juega muy fuerte pro-ruso. Claro. Juega muy fuerte y eso hace la reacción de los sectores antirrusos. Y por eso juega fuerte pro-ruso y se niega a firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea en 2013. Ese es otro de los puntos de Yanukovych. Avanzamos también en la línea de tiempo y ahora ¿a dónde nos vamos? Vamos a seguir al otro hecho que es en 2014. Luego de distintas protestas sucede esto que vos nos contabas. Yanukovych se exilia en Rusia. Exacto. La tensión que genera el rechazo del acuerdo comercial es muy notorio, porque evidentemente un importante sector de la sociedad ucraniana más pro-occidental ve esto como una afrenta y se radicaliza el conflicto. Esto claro. Lo que termina ocurriendo en Ucrania en este momento es hay una radicalización del conflicto. La grieta. Que ya existía. Sí. Ahí se arma la grieta de pro-Kiev o pro-Moscú. Exacto. Y eso genera una serie de tensiones políticas entre la que está la renuncia de Yanukovych como presidente de Ucrania. Y en ese es el momento donde Rusia empieza a jugar fuerte en Claro, Ucrania. bueno, acá es donde en 2014, después de este exilio de Yanukovych, las zonas prorrusas del este, que es ahí en la región del Donbass, se rebelan y empieza la guerra del Donbass. Correcto. Se llama así por un río, nos contó Juan recién, que cruza por la zona. Correcto, exacto. Es decir, este es el momento donde Rusia empieza a jugar fuerte, Crimea, el Donbass, donde empieza el conflicto realmente, porque lo que estamos viendo ahora en realidad es como la escalada final
final, ¿no? Sí. Es decir, el conflicto ruso-ucraniano ya lleva Empieza con casi Crimea. 10 años. Efectivamente, bueno, insisto, y acá es donde empieza ya muy fuertemente a Rusia a jugar geopolíticamente en Ucrania, ¿no? Avanzamos entonces en esta línea de tiempo y nos vamos a 2016 y se descubre que Rusia financia a los rebeldes del Donbass, que son parte de estas provincias que ahora Putin reconoció como independientes. Correcto, es decir, hay unos servicios de inteligencia y hay unas comunicaciones telefónicas que se descubren en las que algo que en realidad se Era obvio. sospechaba, que Rusia, bueno, estaba jugando fuerte, estaba financiando a los secesionistas del Donbass. Avanzamos en esta línea de tiempo y nos vamos a 2019, que asume Zelensky en Ucrania y es pro-Kiev, es antirruso. Por eso también el enfrentamiento tan encarnizado con Putin. Sí. No, pero ya yo diría que ya para Putin ni siquiera es que es pro-Kiev, creo que es pro-Bruselas, pro-Washington, que ya es demasiado. Él lo ve como pro-occidental, no pro-Kiev. Sí, sí, Europeo. muy pro-occidental. Entonces, de alguna manera, Zelensky, que ya se ubica dentro de lo que ya es la grieta, como decíamos recién, Zelensky, que también es una medida Un personaje muy particular, ¿no? Sí, sí, porque es un cómico, es un tipo de antipolítica, Actor, sospechado. de hecho, en un momento actuó de presidente de Ucrania y finalmente lo termina haciendo. Sí. En una película. También sospechado de ser de ultraderecha, digamos, de que estos grupos neonazis a los que hacíamos mención, a pesar de que, bueno, él es judío, digamos, pero que de alguna manera alentó a estos grupos paramilitares en el este de Ucrania, muy pro-occidental, y decidió cómo a revertir todo lo que habían venido ocurriendo en los últimos años. Miramos a la OTAN, miramos a la Unión Europea. Y de hecho, abiertamente diciendo que Ucrania quiere ser parte de la OTAN y de la Unión Europea. Bueno, ahí está. 2021 aumenta la cooperación OTAN-Ucrania. Correcto. De hecho, estaba la intención de integrarla. Lo cual es un error por parte de Zelensky, porque aun cuando todo esto no hubiese pasado, poner a Ucrania en la OTAN hubiese tenido muchas tensiones internas al interior de Ucrania. Así que en realidad tampoco está tan claro, ¿no?, que a Ucrania le hubiese convenido sumarse a la OTAN. Los sectores más occidentales lo que dicen es, fíjense que Letonia duerme tranquilo, o sea, Rusia con Letonia no se mete. ¿Por qué? Porque es parte de la OTAN. Si nosotros hubiésemos sido parte de la OTAN, Rusia no se estaría metiendo con nosotros, ¿no? Es decir, pero bueno, sí es verdad que es un país dividido, es un país... Ahora, si Ucrania hubiese estado dentro de la OTAN, la escalada del conflicto hubiese sido otra. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, pero lo que algunos dicen es la OTAN tendría que haber sumado a Ucrania en los 90 cuando Rusia no podía reaccionar. Si eso hubiese pasado, hoy Rusia tendría la misma actitud que tiene con Estonia, con Letonia y con Lituania. No puede hacer nada. O sea, a Estonia, a Letonia y Lituania, que también están al lado de Rusia, comparten frontera, ellos duermen tranquilos, los ucranianos no. ¿Y por qué? Para la gente que nos está viendo y no sabe bien cuál es. Porque Estonia, Letonia y Lituania son parte de la OTAN y Ucrania no. Y Entonces, ser parte de la OTAN, ¿qué significa? Si Rusia mete un pie ahí, ya es otra cosa. Digamos, Claro. Ucrania no es parte de la OTAN. Entonces, ahora si... ¿Es Rusia o es Putin? Bueno, en algún momento son indistinguibles. Yo creo que hay buena parte de la sociedad rusa que mira con buenos ojos esto que ha hecho Putin desde que asumió el poder a fines de los 90, que es tratar de recrear las viejas glorias soviéticas. Putin nunca habla de recrear la Unión Soviética, pero sí la idea de que, bueno, estos son países que están indisolublemente asociados a nosotros, histórica, culturalmente. Él habla de la soberanía limitada, la idea de, bueno, como antes, ¿no?, que Rusia de alguna manera manejaba los destinos de algunos de estos países. Ha dicho claramente que los destinos de Ucrania y los de Rusia están indisolublemente unidos, que en el fondo Ucrania es una creación rusa. Es cierto que Ucrania no tuvo una historia de independiente, tuvo un periodo de independiente muy apenas terminada la Primera Guerra Mundial, 2 años de independencia de Ucrania como país, pero después siempre estuvo indisolublemente asociada a Rusia, la época del Imperio, la época de la Unión Soviética. Entonces, para Putin, Ucrania somos nosotros, es nuestro, digamos, de un sentido cultural, ¿no? Entonces puede ser independiente, pero no puede alejarse de nosotros. Claro. Lo que pasa que, bueno, sucede de esta manera, ¿no? Es como una especie de relación tóxica. Sí, en un país, insisto, donde esto es un problema porque los sectores más occidentales que hacia el occidente, hacia el oeste del país, son bastante antirrusos. Insisto, cuando uno viaja por Europa del Este, uno ve mucho esto, ¿no? Es decir, la población es como muy dividida sobre lo que significa Rusia, ¿no? Pensemos que Rusia tuvo un ascendente en estos países desde el 45 muy fuerte, controlándolos, las invasiones a Hungría, a Praga,
Y a Ucrania, bueno, Formaron generaciones. formaron generaciones de tanto en lo prorruso como en lo antirruso, ¿no? Ujú. Ahora, en el medio, obviamente, ¿no? Está Europa. Todos los países quieren reaccionar igual. Por ejemplo, Alemania, ¿no? Que depende mucho del gas ruso. Está jugando el mismo papel que España, Italia. No, hay divisiones. De hecho, esto creo que es uno de los grandes logros de Putin. Expuso las diferencias al interior de la Unión Europea en relación a las reacciones y a las posibles sanciones. Las sanciones en general no tienen grandes efectos en la política mundial, ya lo sabemos, hemos visto cantidad de líderes, países que han recibido sanciones. Pero lo cierto es que en Occidente o en Europa las reacciones están divididas sobre cuán lejos deberíamos llegar. Alemania, muchos países de Europa, Alemania, dependen del gas ruso para sus inviernos crudos. El gas ruso es más barato que el estadounidense, que hay que trasladarlo, que es licuado, etcétera. Y entonces no todos quieren ir a fondo. De hecho, hoy hubo una votación sobre desconectar a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema bancario mundial. Sí, lo dijo Boris Johnson, aparte en el Parlamento. Pero eso no prosperó. Hay países que votaron en contra. Es decir, El dinero, ese sistema, ¿no? Para girar la plata a través de los diferentes bancos. Algunos sospechan que, bueno, los magnates rusos juegan un rol importante en Europa Occidental, financiando campañas, comprando clubes de fútbol. Pero eso les da un ascendente muy importante, entonces que no todos quieren ofender a los magnates rusos. Por el momento, las sanciones son bastante moderadas. Alemania suspendió Nord Stream, pero igual Nord Stream nunca se había llevado a cabo. Gran Bretaña cerró el espacio aéreo a Aeroflot. Pero no han ido a fondo, ¿no? Lo sumamos a Marcelo Cantelmi, que está desde